Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Entonces el tema de hoy se llama El reino de Dios está cerca de ustedes. Esa fue exactamente las palabras de Jesucristo, según nos lo dice la Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 9, la parte B. El reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Entonces aquí salta la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es el reino de Gran Bretaña, por ejemplo? ¿Qué me responde usted? Probablemente usted me va a responder, bueno, es la corona inglesa que queda allá en Inglaterra y que tiene varios países, entre ellos pues todos los que componen la Gran Bretaña, más Canadá, Australia, porque la reina de Inglaterra sigue siendo la reina de Australia, New Zealand, etcétera, etcétera. ¿Cierto? De pronto lo que usted me respondería si yo le pregunto ¿qué es ese reino? Pero si yo le pregunto ¿qué es el reino de Dios? ¿Usted qué me responde? ¿A dónde lo ubica geográficamente? Usted puede buscar en el mapa el reino de Mónaco. ¿Y dónde lo ubica? Pues en Mónaco. Usted coge un mapa, busca Mónaco, que es un país así súper ultra chiquitito por ahí, perdido en Europa, y ahí está el reino de Mónaco. Pero si yo le digo, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? La pregunta se vuelve más complicada. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Y es interesante porque Jesucristo, vea lo que Jesucristo nos puso a hacer en Mateo capítulo 10, versículo 7. Él dijo, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Por cierto, cuando el Nuevo Testamento nos habla del reino de Dios y reino del cielo o reino de los cielos, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Pero vea la orden, la instrucción que nos da Jesús. Vayamos y anunciemos que el reino del cielo está cerca. ¿Por qué? Porque Jesucristo, y aquí tal vez entonces podemos empezar a responder qué es el reino de los cielos y lo podemos ver en tres diferentes maneras. Primero, Jesucristo siendo Dios, haciéndose hombre, Él mismo como rey, lo cantábamos en la última canción, le cantábamos al rey, Él es el rey de este reino, del reino de los cielos. Él, con su venida, obviamente trajo ¿qué? El reino de Dios consigo. Y Jesucristo empezó a operar en el poder del Espíritu Santo por el reino de Dios que Él mismo estaba trayendo, de tal manera que cuando uno de nosotros entrega su vida a Jesús, como usted y yo lo hemos hecho, o como espero que la mayoría por lo menos de los que estemos aquí, o de los que están ahí en Facebook, gracias por conectarse, lo hacemos, estamos entonces siendo parte del reino de los cielos, pero estamos disfrutando de un reino de los cielos que para nosotros es de alguna manera, podemos decir, invisible. ¿Cuántos de nosotros hemos visto con nuestros ojos a Jesús, el Rey? ¿Cuántos de nosotros hemos visto con nuestros ojos el reino de los cielos? De tal manera que para nosotros en este momento es un reino invisible. Pero también cuando hablamos del reino de los cielos, podemos hablar de dos cosas más. Podemos hablar, por ejemplo, allá en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, se nos habla de los 1000 años que Jesucristo va a estar reinando. Obviamente es parte del reino de los cielos y ese sí va a ser un reinado físico. Vamos a poder ver a Jesús en el trono reinando y vamos a poder estar físicamente en el reino de Dios. Pero también, si hablamos de la presencia de Dios, llámese los cielos o el tercer cielo, como le llama el apóstol Pablo en la visión que él tuvo, por allá en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4, se nos dice que esta tierra y este cielo va a pasar. Y cuando esto pase, la creación será toda hecha nueva y todo el universo entonces será definitivamente
parte del reino de los cielos y será un reino en el que usted y yo vamos a habitar, a estar y vamos a disfrutar física y no solo espiritualmente como hoy día lo estamos disfrutando. Pero para seguir entendiendo un poco más de esto del reino de los cielos, vayámonos a la Biblia, a Mateo capítulo 4, versículo 23, dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. El reino de Dios tiene características muy interesantes. Una de ellas es que el reino de Dios es sobrenatural, porque Dios es su rey, es sobrenatural. De tal manera que cuando el reino de Dios se manifiesta, hay enseñanza. ¿Por qué tiene que haber enseñanza? Porque ninguno de nosotros ha vivido antes en el reino de Dios. Todos nacimos en la tierra, en el mundo y en la carne, y no teníamos idea cómo funciona lo del reino de Dios. Por eso viene la instrucción de parte de Dios de qué es el reino de Dios y cómo vivir en el reino de Dios y cómo tener acceso al reino de Dios. Pero además de eso, que esa es la buena noticia justamente, que ahora usted y yo tenemos acceso al reino de Dios por medio de Jesucristo. Pero además el reino de Dios tiene otra característica. Dije que es sobrenatural. ¿Qué trae entonces consigo? Sanidad de enfermedades, de dolencias, etcétera. Se manifiesta el poder sobrenatural de Dios en el reino de los cielos. Aún en este reino de los cielos invisible que usted y yo estamos todavía viviendo y disfrutando, ahí se manifiesta. Y eso justamente, bueno, por cierto, esto es la teoterapia, ¿no? La sanidad de Dios para usted y para mí. Y se manifiesta de una manera sobrenatural y es parte del reino de los cielos. Traer sanidad para su vida y para mi vida es parte del propósito de Dios para usted y para mí. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 28. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, dice Jesús, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¿Vio qué interesante? En el pasaje anterior, ¿qué veíamos? Sanidad por el reino de Dios. Y en este pasaje que acabamos de leer, ¿qué vemos? Liberación. ¿Por qué? Por el reino de Dios. Por el poder de Dios en el reino. Porque cuando el reino de Dios, cuando usted y yo estamos viviendo en el reino de Dios, podemos entonces disfrutar de lo que es el reino de Dios. Usted y yo hoy estamos viviendo en el reino de la corona inglesa, por ejemplo. ¿Sabe por qué usted puede disfrutar de las cosas hermosas de este país? Porque el reino de la corona inglesa se ha encargado de que usted y yo tengamos en la clase de país en el que estamos viviendo. No es perfecto, no hay ningún país perfecto en el mundo, eso no es problema, pero es un país donde hay libertad, donde hay democracia, donde hay paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando? Cada reino trae sus cosas, buenas o malas. Si es un reino malo, pues trae sus cosas malas. Si es un reino bueno, pues trae sus cosas buenas. Pues el reino de los cielos trae solo cosas buenas. Trae liberación, trae sanidad, trae poder sobrenatural. Y para accesarlo, solo se puede a través de una puerta. Y esa puerta es Jesucristo. Y usted y yo, una vez que entregamos nuestra vida a Jesucristo, tenemos acceso entonces al poder sobrenatural de el reino de Dios. Y pongan atención lo que luego el apóstol Pablo nos dice aquí en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. Él dice: el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Y luego nos dice también él mismo en Romanos 14, 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. A ver, vamos a usar a Juan, que es comearepa número 1 de aquí de la familia. Él es colombiano, él es de una región llamada ¿cómo? Antioquía. No, es que usted me confunde. Usted me confunde porque el de la Biblia es Antioquía y ese es Antioquia.
Y para más defecto para el pobre, de propiamente Medellín. Ahora, ¿qué lo hace a él de Medellín? ¿Lo que come o su idiosincrasia? No es lo que come. Él puede irse a meter a un restaurante chino y comer comida china, pero su idiosincrasia sigue siendo la misma. ¿Por qué digo eso? Vea lo que dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 14, 17. El reino no se define por lo que usted come o deja de comer. Por eso el reino de Dios no se define por lo que un cristiano come o deje de comer. Ah, no, es que yo no puedo. Hay religiones que prohíben. No, Dios guarde, usted no puede tomar café, es pecado. No, usted no puede comer no sé cuánto, es pecado. Familia, el reino de Dios no se define por lo que yo coma o por lo que yo beba. Se define ¿por qué? Por las actitudes, por lo que hay en mi corazón, por lo que está Jesucristo en mi corazón haciendo en mí y se evidencia en mi manera de actuar. Y luego viene entonces también el apóstol Pablo, como lo dijimos, y nos dice, no depende de las palabras, sino de ¿qué? Del poder de Dios. Lo dijimos. Si el reino de Dios es, como dice bien la palabra, reino de Dios, y Dios es sobrenatural, su reino es ¿qué? Sobrenatural. El reino de Dios no es discusiones de palabras. A mí me hace gracia cristianos peleando por doctrinas y peleando que tal cosa y peleando por palabras y que esta palabra y que esta otra palabra y que esto significa. Familia, eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es poder de Dios. Jesucristo no anduvo peleando con los fariseos por las palabras. ¿Cuál era la molestia de los fariseos con Jesús? Era el poder de Dios. Era ver que Él sanaba y aún sanaba en medio de días de reposo. Era ver que Él echaba fuera demonios y ellos no podían creer que éste estuviera echando fuera demonios porque ellos no podían hacerlo, pero Jesús sí. Porque Jesús vino a traer el reino de Dios. Y los fariseos vivían por palabras. Y hay cristianos medio fariseitos hoy día que quieren vivir por palabras y pelean por palabras y no, usted tiene que leer la Biblia. Sí, claro que hay que leer la Biblia, todos tenemos que estudiar la Biblia. Pero el reino de Dios no consiste en palabras y en pelearnos por palabras, consiste en vivir el poder sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros y que Jesucristo envió justamente desde el día que usted y yo entregamos nuestro corazón a Él y le dijimos: Jesús, sé tú el Rey y Señor de mi vida. Es un reino invisible, sí. Yo no puedo ver el reino, pero puedo ver las manifestaciones sobrenaturales del reino de Dios. Eso sí lo puedo ver. Y estos 4 ojos que están aquí, y yo sé que ustedes también, hemos visto poder sobrenatural de Dios operando, liberando personas, sanando personas, cambiando personas, transformando vidas. ¿Lo hemos visto, sí o no? Ese es el reino de Dios. Es invisible porque no lo vemos, pero su obra, el poder sobrenatural de Dios, la consecuencia de la operación sobrenatural del poder de Dios, sí, la vemos y la podemos ver. Entonces, ¿cómo puedo yo reconocer si estoy en el reino de los cielos o no? Véalo ahí, Mateo 7:20. Por su fruto. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones, por sus obras. Usted sabe que un árbol es de mango, ¿por qué? Porque tiene mangos. Un árbol de mango no da aguacates. Y si el árbol que usted creía que era de mango tiene un aguacate, entonces ¿se equivocó el árbol o se equivocó usted? Pues se equivocó usted. El árbol no se equivoca. El árbol siempre fue de aguacate, solo que usted no lo supo reconocer y creyó que era un árbol de mango.
Bueno, lo mismo ocurre con nosotros. Usted y yo, donde vivamos, lo acabamos de decir, es la idiosincrasia del que pertenece al reino. Vamos a vivir, ¿por qué? Por la idiosincrasia que estamos aprendiendo. Por eso Jesús andaba enseñando, que estamos aprendiendo en el reino de Dios. El asunto aquí, tal vez para que entendamos un poquito esto, es que cuando usted y yo nacimos en el país que nacimos, usted y yo aprendimos la idiosincrasia que tenemos, la aprendimos de una manera natural, nos criamos ahí, ¿cierto? ¿Por qué David es peruano? Porque él fue criado como peruano. Porque su padre y su madre eran peruanos, porque él vivió en Perú, estuvo en una escuela peruana, estuvo en un colegio peruano, se casó con una peruana. Su idiosincrasia es peruana. Pero ahora usted y yo llegamos al reino de los cielos y resulta que usted y yo no nacimos ahí, no nos criamos ahí, no estudiamos ahí. Entonces, ¿cómo aprendemos las cosas del reino de los cielos? Nos las tienen que enseñar. Y esa es la función que andaba haciendo Jesús. Y que ahora hace ¿quién? ¿Quién nos enseña ahora? El Espíritu Santo es el que nos enseña. ¿Y nos enseña a través de qué? De las Escrituras, obviamente. Por eso es tan importante que usted y yo, ahora que hemos recibido a Cristo, estudiemos, no leamos, no, estudiemos la Biblia, estudiemos las Escrituras y la estudiemos ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser instruidos en la nueva idiosincrasia que usted y yo ahora tenemos que tener. Pero aquí viene el asunto. Muchas de las cosas que se me enseñaron o que aprendí de manera natural de mi idiosincrasia natural, las tengo que desechar. ¿Por qué? Porque ya no aplican en el reino de los cielos. Porque ya no van en el reino de los cielos. Cuando usted se vino a vivir a Australia, usted no tuvo que dejar algunas de las costumbres que usted tenía. De pronto usted tenía la costumbre, yo me imagino a Fabiola que se iba a la casa del vecino, mira, se me acabó la sal, ¿tenés? Usted no puede ir a hacer eso aquí. Se le acabó la sal, va del supermercado. Son culturas diferentes. Entonces no podemos traer la cultura que traímos de nuestro país y aplicarla aquí. No tiene sentido. Nos tenemos que adaptar a la cultura. Yo siempre les he dicho, tomen las cosas buenas de la cultura australiana, no tomen las malas. A mí me encanta, por ejemplo, la manera en la que se maneja aquí todavía la honestidad, ¿o no? Cuando usted va por una calle, sobre todo allá un poco fuera de la ciudad, por el campo, y pasa por ahí y tienen una mesa con frutas y dice, esto vale tanto, esto tanto, y le ponen una cajita que normalmente le llaman the honesty box, y usted llega y usted paga ahí. A mí eso me encanta, pero ¿sabe qué? ¿Sabe para que eso siga funcionando? ¿Sabe qué hay que hacer? Sea honesto. Si cogió $10 en mercadería, póngale $10, no le ponga 5, no, y no le coja tampoco el billetico que quedó medio salido, no, póngale $10. ¿O no? Qué bonito, es parte de la idiosincrasia que uno, wow, qué bonito esto. A mí, no sé usted, a mí eso me encanta. Y yo no lo quiero perder. La única forma de no perderlo es cultivémoslo, hagámoslo, seamos serios con eso. No lo defraudemos del sistema. Bueno, lo mismo ocurre con el reino de los cielos. Usted y yo tenemos que dejar muchas de las costumbres que traemos del reino del mundo y tenemos que adoptar nuevas costumbres, las costumbres del reino de los cielos, al cual usted y yo ahora pertenecemos. Y aunque no es un lugar físico, usted y yo ya somos, al tener a Cristo, somos parte del reino de los cielos. Y por lo tanto, usted y yo tenemos que aprender a vivir en ese reino de los cielos. Entonces, la pregunta, o más bien, el asunto es, ¿cómo podemos aprender o debemos aprender a vivir la cultura del cielo? ¿Y qué son los pasos fundamentales? Habría muchos. Yo quise traerle aquí al menos 5 cosas fundamentales. Y quiero que eso le pongamos mucha atención, que usted y yo tenemos que adoptar, cosas a las que usted y yo no estábamos acostumbrados, cosas a las que usted y yo probablemente inclusive hacíamos lo contrario. Pero ahora que somos parte del reino de los cielos, tenemos que adoptar
estas cosas. Traje 5, podría traer 10, podría traer 30, solo quise traer 5 cosas que son fundamentales. La número 1, pues la número 1, característica número 1 indiscutible del reino de los cielos, definitivamente la obediencia. Si usted y yo no obedecemos a Dios, ¿sabe lo que quiere decir? ¿Sabe lo que quiere decir? Que Dios no es mi rey y por lo tanto yo no le pertenezco a este reino. Es básico, es fundamental. Es más, hasta en el mundo de alguna manera eso ocurre cuando usted está en contra de un rey, bueno, antes sobre todo, ahora ya eso no funciona tanto así. Pero cuando una persona estaba en contra de un rey, ¿qué se le consideraba? ¿Traidor? Aquí no estamos hablando de un rey humano, estamos hablando de Dios. Y estamos hablando de una obediencia al 100% que Dios quiere de usted y de mí. ¿Y eso en qué contradice nuestra cultura? En todo. Porque si hay una característica que el ser humano tiene es que quiere hacer solo lo que le da la regalada puñetera gana. ¿Y sabe por qué a esos niños, ahora que estoy viendo 2 bebés aquí, y los que están allá y los que no vinieron hoy, ¿sabe por qué es tan importante que el papá y la mamá les enseñen a obedecer? Porque ellos ya vienen, al igual que usted y yo, con la misma naturaleza torcida de que todos los seres humanos nacemos, y ellos quieren hacer lo que les da la gana. Por eso los niños prueban a los papás. Y si el papá y la mamá son flojos, el niño va a hacer lo que le da la gana en casa. Por eso la Biblia nos enseña que a los niños hay que ¿qué? Disciplinarlos. Tristemente hoy día hay papás que no disciplinan a los niños. ¿Sabe por qué? Porque les da pesar. Ay, me da pesar disciplinar a mi bebé. Qué lástima que no le da pesar que su bebé sea un malcriado insoportable. Qué lástima que no le da pesar que su bebé luego nadie lo quiera. Qué lástima que no le da pesar que su bebé luego va a hacer nada de su vida porque no se le pusieron límites. Eso es lo que nos debería dar lástima. Ah, no, pero nos da lástima disciplinar a mi bebé. No, familia, no se equivoque. Más bien dele lástima no disciplinar a su bebé porque no lo va a formar como un hombre o una mujer de bien para la gloria de Dios. No es lo natural, por eso les digo, tenemos que desechar el hacer lo que nos da la gana, que es parte de nuestra naturaleza, e incorporar la obediencia. No todo el que me llama, esto lo dijo Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Lo quería más claro? La Biblia está llena de obediencia. Y la única forma en la que yo puedo demostrarle a Dios mi fidelidad y mi amor a Él, según la Biblia, es por medio de la obediencia. Eso es como la mujer cuando le dice al marido: ay, deja de decirme que me amas y saca la basura, así me lo demostrás. ¿Sí o no? Caballeros, hemos vivido eso en el pasado. Las mujeres son buenas para decirle eso a uno y tienen razón. Demuéstreme el amor. No me diga te amo y un beso. No, demuéstremelo. Claro, porque cuando usted y yo, los maridos, nos enojamos o nos molestamos o hablamos feo, no estamos demostrándolo. Ah, pero 5 minutos antes, mi amor. Pero ahora, demostremos el amor. Bueno, tienen razón. Bueno, lo mismo con el Señor. Amamos al Señor, ok, demostrémoslo. ¿Cómo? Obedezcámosle al 100%. Pero ¿cómo voy a obedecerlo si no conozco su palabra? Porque nunca la leo. ¿Cómo voy a obedecerlo si nunca oro para tener comunión con el Espíritu Santo? Necesito estudiar las Escrituras con el Espíritu Santo, teniendo comunión con Él, para aprender a conocer la voluntad del Padre en mi vida y de esa manera entonces obedecer. ¿Estamos con el primer punto? Vamos con el segundo. Verdadero agradecimiento. Dice
La palabra de Dios en Colosenses, el apóstol Pablo aquí hablando de la iglesia en Colosas, que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Y vea que la palabra siempre ahí es muy importante. Siempre agradecidos. Usted tiene agua para bañarse, dele gracias a Dios. No tuvo agua para bañarse, dele gracias a Dios. Pero ¿qué hacemos cuando un día pasó algo en la tubería y no tenemos agua? ¿Le damos gracias a Dios? No, empezamos a refunfuñar. Creo que fue como 2 años, pasó algo muy extraño. Yo estaba en la casa y estaba en la cocina haciendo algo, estaba viendo, los que conocen la casa saben que la cocina da hacia afuera. Vino una tormenta, no duró 10 minutos, fue una tormenta violenta, cayó agua, mucho viento. Las puertas las ventanas del baño estaban abiertas, entonces yo me acuerdo que yo salí corriendo a cerrarlas porque se iba a meter el agua por las ventanas del baño. Y cuando volví a la cocina yo veía esos árboles moverse y esa lluvia. Y ¡pum! Una rama del tamaño del ancho de la calle cayó y justamente cayó tapando toda la calle, o sea, cruzando toda la calle. Nadie podía pasar, ningún carro podía pasar, pues la rama del árbol quedó ahí. Gracias a Dios no había ni gente, porque por ahí mucha gente camina, ni niños, porque muchas veces hay niños en bicicleta, ni carros parqueados, no había nada. Pero el árbol, la rama rompió los cables y yo dije, mira qué raro, no se fue la electricidad, porque yo vi que todavía había, y en eso, 5 segundos después, se fue la electricidad. Cuando Milita llegó, no me acuerdo con quién andaba con alguno de ustedes, me dijo, Tony, no te imaginas lo que acabo de ver. Yo, ¿qué viste? Árboles caídos por todo lado. Yo, ¿qué? Pues resulta que la tormenta fue una microtormenta, le repito, no duró 10 minutos. Yo no retengo los datos, pero me acuerdo que yo busqué las noticias, habíamos quedado miles de personas en Sydney, en esa región donde vivimos nosotros, sin electricidad. Pero lo mejor fue que quedamos sin electricidad por más o menos 3 días. Porque el daño fue, después lo entendimos, el daño fue sumamente serio. Y las compañías eléctricas no pudieron arreglarlo en un día. Es más, no lo pudieron arreglar en 3 días. Ya les explico. Lo arreglaron en el transcurso de meses. Al segundo día, cuando veíamos que ya no teníamos electricidad y ya la comida se nos estaba bañando en la refrigeradora y ya los celulares y nada nos estaba funcionando, nos tocó que ir donde nuestro hijo a recargar todo, porque esta vida de hoy día, ¿cierto? Uno sin electricidad ya está uno fregado. Pero ahí teníamos 2 opciones. O quejarnos, qué desgracia, ¿qué hacemos? Llamar a la compañía cada 5 minutos, insultarlos. O decir, Señor, gracias, tú tienes un propósito, con todo tienes un propósito. Romanos 8:28 sigue ahí en la Biblia, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Usted revisó su Biblia hoy? Romanos 8:28 todavía está ahí. ¿Sí? ¿La revisaste hoy? Romanos 8:28. Revise a ver si todavía está. Romanos 8:28. ¿Está ahí en la Biblia todavía? Y entonces darle gracias a Dios porque de alguna manera puedo aprender algo nuevo. Ser siempre agradecidos. A los 3 días cuando la electricidad volvió, yo escuchaba un ruido muy extraño y lo escuchaba todo el día. Caímos en cuenta que la ciudad, como no pudo arreglar el problema, colocó generadores, colocó cualquier cantidad de generadores. Yo luego salía a la calle y veía generadores por un lado y por otro, unos generadores grandísimos, del tamaño de una persona, unas cajas grandotas en la acera, las ponían y de ahí generaban electricidad. Con eso resolvieron parcialmente, a todos nos dieron electricidad así, pero el nuevo cableado y todas las nuevas instalaciones que tuvieron que hacer, eso se demoró varios meses. Fue un arreglo tremendo que indica la cantidad de daño tan grande que hubo. Pero lo que quiero hacerles ver es el verdadero agradecimiento. A usted y a mí nos cuesta agradecer. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que la gente está obligada a que nos den o que nos pongan o que nos hagan, o creemos que yo me lo merezco o que yo me lo gané o que yo, pero la verdad es que usted y yo tenemos que aprender que todo nos lo da Dios. Me decía un día un tipo, no, a mí
a mí el que me da lo que yo tengo soy yo, porque yo trabajo duro. A mí Dios no me da nada. Yo le digo, pues qué equivocado estás, porque empezando por la salud, sin la salud ni trabajarías. Y si no fuera porque Dios puso aire y oxígeno en la tierra, ni respirarías. Todo se lo debo a Dios, lo bueno, y todo se lo agradezco a Dios. Y aquí no se equivoque. Váyase a Santiago capítulo 1 y le hácenlo en la casa. Las cosas malas no provienen de Dios. Cuando empezó el COVID, hubo gente en el internet diciendo, bueno, esto no lo mandó Dios. No se equivoque. El diablo es el que trajo la enfermedad, la muerte. Él vino para hurtar, matar y destruir. Eso no lo trajo Dios. Dios solamente trajo o trae para usted y para mí lo bueno. Lo acabo de decir. El reino de Dios es el poder sobrenatural y siempre es para lo mejor. Tercero, perdón. ¿Cómo nos cuesta a los seres humanos perdonar o no? Nos cuesta mucho perdonar. Nos encanta. Hay gente que tiene museos del rencor en su corazón. Bueno, por lo que estoy viendo, hay algunas que tienen entradas para ir a conocer el museo del rencor de su corazón. Y tienen guardado por ahí, ¿no? El daño que me hizo esta maestra cuando yo tenía 6 años. Y yo, Dios mío, han pasado 40 y usted todavía guarda el rencor de esa mujer que le hizo algo malo cuando usted tenía 6 años. Y así somos. Y vamos guardando y acumulando y acumulando. Pero vean lo que dice la palabra de Dios: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Familia, yo debo perdonar a todos todo. Pero eso no significa, para que no se confunda, que yo debo ser amigo de uña y mugre con todos. No, a veces no se puede. Hay gente que simplemente es muy, muy difícil. Pero los voy a tener perdonados y los voy en mi corazón a amar. No voy a tener ningún rencor, pero pues a veces es mejor de ciertos individuos, sobre todo aquellos que son muy tóxicos, estar un poquito lejos, sin guardar rencor en mi corazón. Hago la aclaración, porque hay gente que cree, no, es que yo tengo que estar. No, yo no tengo que estar, ¿no? Pero simplemente tengo que entender que yo tengo que tener mi corazón siempre, siempre, siempre limpio de rencor. Que en mí no haya ninguna clase de rencor, que en mí haya perdón. Así me hayan hecho una gran ofensa, un gran daño, el poder siempre tener en mi corazón el poder perdonarlos. Tal como Jesucristo lo hizo por usted y por mí y nos perdonó todos los pecados en la cruz del Calvario. La otra cosa que el Señor quiere que usted y yo hagamos es que usted y yo, como somos parte del reino de Dios, esparzamos el reino de Dios. Y hay 2 maneras de esparcir el reino de Dios. La primera manera la tenemos aquí, evangelizando. Vea qué lindo este pasaje. A mí siempre me ha gustado este pasaje de Hechos 28. Cuando Pablo llega a Roma, dice, durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Me encanta ese pasaje. Pablo está recibiendo a todos los que lo visitan, está proclamando el reino de Dios, está enseñando a la gente en su propia casa, les está enseñando a seguir al Señor, les está enseñando la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. ¿Cuántas veces usted ha invitado a sus amigos a su casa para compartirles del Señor, por ejemplo? Para evangelizarlos, para contarles un testimonio de algo que hizo Dios en su vida, de una sanidad que Dios le hizo, de una liberación que Dios le hizo. Bueno, es tiempo de hacerlo. Es parte del reino de los cielos. Dios quiere que lo hagamos. Y de hecho, por allá en 1 Corintios, el apóstol Pablo nos dice, en 2 Corintios, más bien, creo que capítulo 5, versículo 20, en adelante, nos habla que usted y yo tenemos 2 funciones en el reino de los cielos. Dice que usted y yo somos
embajadores y somos ¿qué? Ministros. Embajadores y por lo tanto usted y yo somos representantes del reino de Dios. O sea, usted y yo estamos representando a Jesucristo en el mundo. Pero también somos ministros de reconciliación, dice ahí la palabra de Dios, para que lo lea luego si quiere. Y habla entonces que usted y yo tenemos que ir a decirle a la gente, Jesús murió en la cruz para reconciliarlo a usted con Dios. Así es que venga, acérquese a Dios, que Él tiene los brazos abiertos para recibirlo a usted y perdonarlo. De tal manera que el Señor quiere que usted y yo esparzamos el reino de Dios evangelizando. Pero también el Señor quiere que esparzamos y sostengamos el reino de Dios, ¿cómo? También quiere que lo hagamos dando generosamente. Y vea qué interesante lo que el apóstol Pablo también en 1 Corintios 16 nos dice. El primer día de cada semana le está diciendo a la iglesia de Corinto, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No espere hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Familia, ser parte del reino es también contribuir inclusive económicamente. Usted y yo vivimos en Australia y por estar en Australia nos toca pagar ¿qué? Impuestos. Nos gusta el país, qué rico, pero hay que pagar las cosas. Los que tenemos el privilegio de poder usar, por ejemplo, el Medicare, es una gran cosa. Hay que pagarla. ¿Se paga cómo? Con impuestos. Bueno, el reino de Dios también tiene su manera de recoger. Y la manera en la que se sostiene la obra y se amplía la obra justamente por medio de ofrendas, semillas de fe, primicias, etcétera, que usted y yo devolvemos a Dios para sostener su obra. Y si no, como cree, justamente una persona muy amada por mí me preguntó antes de empezar la reunión, me dice, Tony, ¿cómo se sostenían los apóstoles? Y yo le dije, en el tema vas a ver cómo se sostenían. Así se sostenían. Justamente así se sostenían. El apóstol Pablo, aunque provenía de una familia un poco adinerada, por lo que podemos ver antes de su ministerio, porque él viajaba a Jerusalén, viajaba a Tarso, donde él vivía, recibió educación. El solo recibir educación demuestra que era una familia adinerada, porque la educación era solo para gente con dinero en la época, en el imperio greco-romano del primer siglo. Una persona sin dinero no podía ni siquiera ni imaginarse tener acceso a educación. Y él tuvo educación, y no solo cualquier educación. Tuvo el mejor profesor de teología de su época, el famoso Gamaliel. El mismo apóstol Pablo luego, entonces, es sostenido por los mismos ministerios que él va abriendo para que él vaya pudiendo abrir otros ministerios y para poder viajar. Todo ese montón de viajes que hacía Pablo, no creo que le veían la cara bonita, le da, pasa adelante del barco. No, él tenía que pagar cada viaje, él tenía que pagar cada lugar que se quedaba. Y la gente entonces lo ayudaba. La excepción más grande que vemos es cuando estuvo en Corinto, que no quiso recibirle dinero a la gente y por eso se dedicó a coser tiendas. ¿Se acuerdan un pasaje donde él habla que él armaba tiendas? Fue porque él no le quiso recibir dinero a la gente de Corinto, y los historiadores creen que la razón por la que no quiso hacerlo es porque probablemente esta gente quería manipularlo con el dinero, porque también en la época, como hoy también, mucha gente quiere manipular con el dinero. Venga, yo le doy, le pago eso, pero haga lo que yo quiero, diga lo que yo digo. Y el evangelio de Jesús no se puede limitar por nada ni por nadie, ni se puede vender. Pero fuera de eso, él tenía gente que le ayudaba, le sostenía, le enviaba. Él mismo lo dice en una de las cartas. Le da gracias a varias ciudades que le enviaron para su sostenimiento, para su ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Familia, sí, el Señor también quiere que usted y yo devolvamos a Dios lo que es de Él. Si verdaderamente nos consideramos parte del reino de Dios, es parte de lo que usted y yo también tenemos que hacer. Y es parte de el esparcir el reino de Dios. Y quinto punto, de los 5 que quería ver, es congregarnos. Todos los creyentes, dice Hechos 2:42, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Para todo lo que es el congregarse. Congregarse no es solo para las enseñanzas.
Congregarse no es solo para la oración. Congregarse también ¿para qué es? Cuando la iglesia se institucionaliza por allá en el siglo IV, se fue perdiendo eso. Y hoy día muchas veces la gente va a la iglesia y en la iglesia, ay, ya va a terminar, ya, es que yo me tengo que ir. No, las familias no funcionan así. Y por eso aquí casi siempre hay varios planes, o uno, o varios, o dos, o tres planes para ir a comer después de la reunión. Hágase parte. Disfrútelo, es parte del congregarse. Comparta con su familia. ¿O no? No es parte del compartir con la familia. Cuando usted quiere compartir con la familia, ¿qué es lo primero que usted hace? Venga, lo invito a un cafecito, lo invito a una cena, o lo invito a comer. Siempre comida de por medio. Bueno, no es la excepción. No es la excepción. Y por cierto, los que están ahí en Facebook, aquellos que son de Sydney, si bien es cierto que usted puede disfrutar de eso de Facebook, usted, el de Sydney, usted tiene que estar aquí. Porque ese Facebook está para ministrar a otros en otros lugares, o para el de Sydney que por alguna razón definitivamente no pudo venir hoy. Pero si no, ¿cómo yo comparto con mi familia sin estar presente con mi familia? El congregarse es eso, es estar físicamente presente. No crea que una reunión en realidad virtual sustituye al congregarse y estar juntos. No lo sustituye. Lo hemos tenido que hacer, sobre todo, y lo aprendimos a hacer con el COVID, porque nos encerraron y ni modo. Pero el verdadero congregarse es esto. Es ahora al final abrazarnos, conversar, saludarnos, ir juntos a algún lugar, participar, disfrutar, etcétera. Si usted no quiere comer, pues se pone un vaso de agua. El asunto no es comer, el asunto es disfrutar a la familia, compartir con la familia, estar en familia. Es parte del congregarnos. Familia, quiero terminar entonces repitiendo nuevamente lo que el apóstol Pablo nos enseñaba en 1 Corintios 4:20. El reino de Dios consiste entonces en poder. Cuando hay poder, hay transformación. Cuando hay poder, hay cambio. Cuando hay poder de Dios, hay perdón. Cuando hay poder de Dios, hay amor. Cuando hay poder de Dios, hay restauración. Cuando hay poder de Dios, las cosas cambian. Lo que tenemos por delante cambia. Nuestro pasado es sanado. Somos liberados. Podemos ver el poder de Dios operando en nuestras vidas. Si aquí cada uno de nosotros pasa adelante, podríamos contar testimonios de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchos que hemos sido rescatados quizá de un matrimonio que estaba al borde del fracaso, y hoy día el matrimonio está, para la gloria de Dios, funcionando a las mil maravillas. O que quizá fuimos rescatados de una manera perdida de vivir, de alcohol, de qué sé yo, de drogas, de lo que sea. O quizá fuimos rescatados de una manera de vivir muy moderna, por cierto, de solo pensar en dinero, amor al dinero y plata, 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 plata. Y hoy día entendemos que lo más importante no es eso, al fin y al cabo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y testimonios de sanidades y testimonios de liberaciones, testimonios. Familia, el reino de Dios consiste en vivir por el poder de Dios. En vivir por el poder de Dios. ¿Cómo se llama este año? Año 2022, año de año del Espíritu Santo y lo sobrenatural. ¿Alguien se inventó otro nombre por ahí? No le hagamos caso. Año del Espíritu Santo y lo sobrenatural. Ahora, claro, cuando Cristian habla de la victoria, se refiere a la victoria por lo sobrenatural del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué lo sobrenatural? Justamente porque usted y yo tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural. Somos miembros del reino de Dios. Los que somos miembros del reino de Dios tenemos que aprender a vivir en eso. Tenemos que aprender a soltarnos
de lo puramente natural, de lo que solamente yo puedo hacer, y empezar a entender que donde ya yo no alcanzo, la mano de Dios sí alcanza y sí hace y sí opera y sí actúa. Aquí también hay sentadas personas que pueden contar testimonios impresionantes de cómo obtuvo su residencia australiana, por ejemplo. Y hoy día, aunque no tiene los ojos azules, no mide 2 metros y no es rubio, son ciudadanos incluso australianos. Y aunque no cambiaron su nombre de Marco Antonio Mora a Mark Anthony Blackberry, son ciudadanos australianos. ¿Pero todo por qué? Por el poder de Dios. Les recuerdo que hace, déjenme calcular, 16 años, cuando empezamos a hacer nuestros trámites para venir a Australia, después de consultar a 4 abogados y la embajada australiana en Washington, no teníamos ninguna posibilidad de venir a este país con una residencia. No había por ningún lado. Hasta que Dios nos abrió un agujero por una persona que se puso de rodillas y encontró la manera de hacerlo, primero en la ley y segundo haciendo una llamada a migración. Y hoy día estamos aquí, gracias a Dios que nos abrió las puertas. Dios tiene puertas mejores que las que usted puede encontrar en la página de migración. Usted tiene que buscarlas de rodillas. Esas no se buscan con abogados, se buscan de rodillas, en la presencia del Señor. Y yo lo que quiero es que usted y yo aprendamos entonces a vivir me encanta esta frase, vivir por el poder de Dios. Ya no vivamos más por nuestro poder. ¿Qué hemos logrado con nuestro poder? ¿Qué hemos logrado con nuestra fuerza? Vivamos en el reino de Dios por el poder de Dios. Y echemos para adelante, veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Echemos para adelante con ese matrimonio. Echemos para adelante, vamos a ver la sanidad de Dios en el cuerpo. Vamos a ver el poder de Dios operando yo no sé, en un familiar. No sé cuál es la petición que usted tiene en su corazón. Pero entendamos que somos parte del reino de Dios. Vivamos como miembros del reino de Dios y vivamos en el poder de Dios que hace parte del reino de Dios. Amén, ¿sí? Gloria a Dios, familia. Pues yo los invito a que nos pongamos de pie. Si me ayudas, Carlos, con la música de fondo ahí. Los invito a que ahí de pie donde usted está, simplemente le ore al Señor y le diga: bendito Dios. Si usted no es parte del reino de Dios aún, si usted no ha entregado su corazón a Jesucristo todavía, si usted no ha rendido su vida a Él, si usted no ha reconocido a Jesús, el Rey, Señor, Dios, Salvador de su vida, hoy, ahora, ya, este es el momento para que lo haga. Venga delante de Él y dígale: Jesús, te reconozco mi Dios, te reconozco mi Señor, te reconozco mi Salvador. Y aunque viniste como hombre, te reconozco que eres Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el único y verdadero Dios. Y vengo delante de ti, Jesús, a rendir mi vida y a decirte: me rindo a ti. Ya no quiero más vivir por mi fuerza. No me ha alcanzado para mucho, Señor. Quiero vivir por tu poder. Quiero vivir por el poder de tu Espíritu. Quiero vivir por el poder sobrenatural que tú tienes y que tienes dentro del reino, de tu reino. Y quiero ser parte de tu reino, hijo de Dios, miembro de la familia de Dios, como dice tu palabra en Efesios capítulo 2. Y si usted ya lo había hecho y ya había entregado su vida a Jesús, dígale: Señor Jesús, perdóname por no haber vivido mi vida conforme al poder de tu reino.
Vivía en mi mente, en mi esfuerzo natural, tratando de entender las cosas con mi lógica racional, inclusive la Biblia, tratándola de entender con mi lógica, sin pedirte ayuda a ti, Espíritu Santo, que eres el autor que inspiró a más de 40 hombres y mujeres para escribir esos libros que hoy día hablan de tu verdad, de tu reino, de tu poder, de tu amor, de tu presencia, y nos muestran todo, Señor, lo que necesitábamos hoy día saber, bendito Dios. Gracias, bendito Señor. Queremos aprender a vivir en el poder de tu reino, en la manifestación de tu reino, y nos rendimos a ti, Señor, y nos entregamos a ti, bendito Dios, para vivir en tu poder, en el reino de Dios. Gracias, Señor bendito. Yo creo que usted ahí donde está, entregue su vida al Rey. Entienda la seriedad de ser parte del reino de Dios y nos hagamos parte de ese reino de Dios que Él tiene para nosotros. Comprométase con el Señor a obedecerle. Comprométase con el Señor a aprender a desarrollar agradecimiento verdadero. Comprométase con Dios a perdonar y perdone. Este es un buen lugar y un buen momento para que perdone. Perdone a todo aquel que usted debe perdonar y que usted sabe que usted tiene carga en su corazón. Comprométase con Dios a evangelizar, de esa manera esparciendo el reino de Dios, a hablar de Él, a no tener miedo, a compartir de Él, a invitar a personas a su casa como hacía el apóstol Pablo y compartirles del reino de Dios. Comprométase con Dios a esparcir el reino de Dios, devolviéndole a Él lo que es de Él. Del Señor la tierra es su plenitud, y todo lo que usted y yo tenemos es de Él, le pertenece a Él, Él es el dueño de todo. Aprendamos a devolverle y devolverle generosamente, y comprometámonos con Él a congregarnos, a dejar la flojera, a compartir con la familia, a disfrutar de la enseñanza, sí, de la oración, sí, de la alabanza, sí, pero también del compartir con la familia, del estar con la familia, del comer con la familia, el disfrutar a la familia. Señor, queremos aprender a vivir por el poder, vivir por el poder de Dios. En eso consiste el reino de Dios. Señor, ya no queremos más vivir por nuestra capacidad, por nuestra fuerza. Queremos aprender a vivir por el poder tuyo. Queremos aprender a hacer todo lo que podamos, sabiendo que aunque nuestro límite humano llegue hasta aquí, tú no tienes límites y tú harás el resto por nosotros. Como cuando le dijiste al pueblo de Israel enfrente del Mar Rojo: marchen, y el pueblo empezó a marchar, y tú abriste el Mar Rojo para ellos. Queremos marchar, Señor, pero viviendo en lo sobrenatural, entendiendo que tú tienes, Señor, el poder de sobra para abrir los mares rojos que hagan falta abrir. Gracias, bendito Dios. Te exaltamos, te adoramos, te amamos y te damos gracias por nuestra familia. Yo quiero que ore por la persona que está a su izquierda. Quiero que ore por la persona que está a su derecha. Quiero que ore por la persona que está detrás suyo y delante suyo. No sé qué necesidades tenga: sanidad, liberación, trabajo. Ore por la persona a su izquierda, a su derecha, delante, detrás. Todos los días hemos orado por nuestra necesidad. Oremos hoy por la necesidad de otro, y veamos la gloria de Dios manifestarse en medio nuestro con poder
Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.